Capítulo 14. El lugar de la unción. Y ciertamente lo próximo que el pastor planeaba era muy hermoso. Poco después de su última conversación con el pastor, el sendero llegaba al final del valle y terminaba justo al pie de las montañas del otro lado, que se elevaban en vertical con una pared de piedra mucho más alta y escarpada que el precipicio de la injuria. Cuando Miedosa y sus dos compañeras llegaron, encontraron al pastor esperándolas junto a una pequeña choza y, ¡oh sorpresa!, justo donde los peñascos eran más escarpados e imposibles de franquear, había una especie de teleférico, un cable suspendido en el aire que se elevaba frente a la pared de roca hasta la cima. Del cable colgaban unas sillas con capacidad para 2 personas, que un mecanismo elevaba hacia la cumbre sin ningún esfuerzo por parte de los pasajeros. Al principio, Miedosa sintió vértigo y pánico al ver las sillas, aparentemente tan frágiles, colgando en el vacío. Le daba la sensación de que nunca sería capaz voluntariamente de sentarse allí y columpiarse colgada de un cable sobre tan terrible precipicio, tan solo con un punto de anclaje arriba y nada que la protegiera en caso de caída. Sin embargo, este sentimiento desapareció casi de inmediato cuando el pastor sonrió y le dijo: «Ven, Miedosa, vamos a sentarnos juntos en la primera silla y pena y contrariedad nos seguirán en la siguiente. Todo lo que tienes que hacer es confiar en que la silla te llevará con total seguridad al lugar donde yo deseo que vayas sin ningún esfuerzo de tu parte». Miedosa se sentó en uno de los 2 asientos y el pastor se sentó a su lado, mientras sus compañeras ocupaban la siguiente silla. En un minuto estaban ya balanceándose suavemente sobre el precipicio y contemplando los lugares altos, que tan imposibles de alcanzar les habían parecido. Suspendidos por completo desde arriba, subían sin hacer otra cosa que descansar y disfrutar del maravilloso paisaje que tenían ante sus ojos. Aunque las sillas se balanceaban, no notaban ninguna sensación de vértigo o de mareo, sino que proseguía feliz su ascenso hasta que, por debajo, el valle se convirtió en una lejana alfombra verde. Los picos blancos y brillantes del reino del amor comenzaron a rodearles como altas torres. Pronto se encontraron a bastante más altura que la de la cota que habían alcanzado en las montañas del lado opuesto. Cuando finalmente bajaron de las sillas del teleférico, estaban en un lugar mucho más bello que todo lo que Miedosa había visto hasta entonces, pues, aunque no estaban realmente en los lugares altos del reino del amor, habían alcanzado la línea limítrofe con ellos. Todo a su alrededor eran montañas con praderas llenas de flores. Había por todas partes arroyuelos que corrían y salpicaban las numerosas flores rojas, violetas, amarillas y rosadas que tapizaban el suelo. Delicadas florecillas púrpura crecían formando racimos y por todo el prado, brillando como gemas, había hermosas gencianas, más azules que el cielo, esparcidas cual joyas en un vestido real. Más arriba estaban los picos de nieve inmaculada, que recortaban su blanquísima silueta sobre un cielo despejado, azul como un techo de zafiro y turquesa. El sol brillaba tan radiante que casi parecía que las flores empujaban sus corolas hacia arriba y se abrían para recibir la gloria de sus rayos. Procedentes de todas direcciones se escuchaban los censellos de vacas y corderos y multitudes de pájaros llenaban el aire con sus melodías. Pero, por encima de cualquier otra cosa, la voz predominante era el estruendo de una poderosa cascada que se precipitaba hacia abajo sobre los peñascos y cuyas aguas provenían de las nieves de los lugares altos. La belleza del lugar era tan indescriptible que ni Miedosa ni sus compañeras fueron capaces de pronunciar una sola palabra. Se quedaron mudas.
quietas, respirando profundamente y llenando sus pulmones con el aire perfumado de la montaña. Mientras caminaban, se agachaban de vez en cuando para tocar delicadamente las flores, que les parecían joyas, o para humedecer sus dedos en los arroyuelos saltarines. A veces se detenían con el solo propósito de contemplar la belleza que les rodeaba y se reían de puro gozo. El pastor las guiaba hacia la cascada a través de las praderas en las que crecía abundantemente una hierba perfumada. Cuando llegaron a los peñascos cercanos a la cascada, el lugar tenía sombras fresquísimas y el agua pulverizada resbalaba suavemente sobre sus rostros. El pastor las invitó a contemplar el espectáculo natural. Allí estaba Miedosa, con su figura frágil y diminuta, de pie sobre un enorme peñasco, contemplando extasiada el enorme torrente de aguas que caían directamente desde los lugares altos. Pensó que nunca antes había visto algo tan majestuoso ni tan tremendamente bello. La altura del pico rocoso sobre el cual rompían las aguas para derramarse luego en partículas multicolores sobre las rocas de más abajo eran un espectáculo tan impresionante que la tenía fascinada. Allí, donde estaban, al pie mismo del salto, la voz estruendosa de las aguas era casi ensordecedora, pero a la vez llena de significado, de algo grande y temible, más allá de toda expresión. Y a medida que escuchaba, Miedosa se iba dando cuenta de su majestuosa armonía. Era como una enorme orquesta tocando el tema principal que todos los pequeños arroyuelos les habían anticipado allá a lo lejos, en el valle de la humillación y sombra de muerte. Aquí el tema era cantado por miles de voces, pero aunque entonada con grandiosa armonía, la canción era la misma. La canción del agua. Oh, ven, ven, vamos corriendo, más abajo, noche y día, qué gozo es bajar, bajar, humillarse cada día. Miedosa, le dijo el pastor, susurrándole al oído. ¿Qué piensas de este gran salto de agua y de cómo el agua se derrama a sí misma? Ella tembló un poco y contestó: creo que es un espectáculo hermoso y terrible a la vez, más allá de todo lo que había visto. ¿Por qué terrible?, preguntó él. El enorme salto que tiene que hacer el agua, la temible altura de la cual tiene que caer estrellándose sobre las rocas para derramarse luego hacia abajo, hacia las profundidades, es algo terrible. Me cuesta contemplarlo, casi no lo puedo resistir. Mira más de cerca, le dijo. Deja que tu ojo siga tan solo una parte del agua, desde el momento cuando salta sobre el borde hasta que toca el suelo. Miedosa lo hizo y quedó boquiabierta y maravillada cuando vio que, al llegar al borde, las aguas parecían tener alas, que saltaban vivas y gozosas, absolutamente abandonadas al éxtasis de derramarse. Tanto que casi podía suponerse que estaba mirando a una hueste de ángeles flotando en alas del arco iris y cantando con arrobamiento en su caída. Ella miró una y otra vez y entonces dijo: es un movimiento extremadamente bello, puesto que significa derramarse uno a sí mismo en un abandono total, en un éxtasis y gozo indescriptible. Así es, contestó el pastor con voz vibrante de gozo y acción de gracias. Me alegro de que te hayas dado cuenta de ello, Miedosa. Este es el salto del amor, que fluye desde los lugares altos del reino de más arriba. Te encontrarás con esas aguas nuevamente. Dime, ¿por qué te da la sensación de que el gozo del agua se quiebre cuando rompe en las rocas allá abajo? Miedosa miró de nuevo a donde él le señalaba y se dio cuenta de que cuanto más bajo caía el agua, más parecía crecer y elevarse luminosa como si tuviera alas.
cuando llegaba a las rocas inferiores, fluía toda junta en una gloriosa hueste, formando remolinos exuberantes que giraban de forma triunfal alrededor y por encima de las rocas. Después, con una risa sonora, se apresuraba a caer más y más abajo, formando un torrente a través de las praderas hasta el siguiente precipicio, y desde allí se lanzaba de nuevo hacia otros valles lejanos. Parecía como si el agua, en lugar de sufrir al caer sobre las rocas, viera en cada obstáculo del lecho del torrente una nueva oportunidad para abrirse paso, para abrir un nuevo camino. Por todas partes se oía el rugir del agua, como si estuviera riendo por doquier en un triunfante grito de júbilo. A simple vista, dijo el pastor, el salto del agua al precipicio te puede dar la impresión de algo terrible. Pero, como puedes ver, el agua no experimenta ningún terror por ello, ni siquiera por un momento. Todo lo contrario, más bien experimenta un gozo indecible y lleno de gloria, porque es un movimiento natural. El arrojarse y lanzarse al vacío es su vida. Solo tiene un deseo, el de ir más y más abajo para derramarse sin reservas de ninguna clase. Puedes ver que los obstáculos más temibles en su camino le resultan totalmente franqueables, y lo que hacen es añadir gozo y gloria a todo el movimiento. Después de decirles esto, las guió de nuevo a los prados soleados y les dijo amablemente que durante los próximos días lo mejor sería que descansaran, a fin de prepararse para la última etapa de su viaje. Al escuchar estas palabras, la última etapa de su viaje, Miedosa sintió un estremecimiento de gozo en todo su cuerpo. Además, el pastor se quedaría allí con ellas todo el tiempo. No se apartaría de allí ni por una sola hora, sino que caminaría y hablaría con ellas. Durante estos días que pasaron descansando, les enseñó muchas cosas acerca del reino hacia el cual se encaminaban. La gracia surgía de sus labios a medida que hablaba, y el perfume del prado y de las flores se difundía por donde quiera que iba. Cuán agradecida estaba Miedosa, y lo estaría para el resto de su vida. Tan feliz estaba que ya no se hubiera preocupado más por alcanzar los lugares altos. De no haber sido porque todavía tenía sus pies lisiados, una boca torcida y un corazón temeroso. Sin embargo, en los límites de los lugares altos no siempre brillaba el sol. Había días de niebla en los que los picos brillantes desaparecían del horizonte tras una cortina de nubes, de tal modo que si alguien no hubiera sabido de antemano que estaban allí, nunca hubiera llegado a imaginar que detrás de aquella capa de nubes grises había unos maravillosos picos blancos que se recortaban contra un cielo azul. Sin embargo, aún en los días nublados, de cuando en cuando se producía un desgarrón en la cortina de niebla, y entonces, como enmarcado en una ventana abierta sobre el cielo, aparecía el blanco deslumbrador de las nieves perpetuas. Durante breves instantes, uno de los picos lejanos brillaba a través de una abertura en la niebla, como queriendo decir: «Tened ánimo, estamos aquí, aunque no podáis vernos». Entonces la niebla lo envolvía todo nuevamente y la ventana en el cielo se volvía a cerrar. Fue en una de esas ocasiones cuando el pastor le dijo a Miedosa: «Cuando reemprendas tu viaje, es probable que haya nieblas y nubes tantas que hasta es posible que te dé la sensación de que todo lo que has visto aquí, en los límites de los lugares altos, no es más que un sueño o el mero producto de tu imaginación. Recuerda que no es así, pues has visto la realidad. Y, por el contrario, lo que sí es una ilusión es la niebla que parece tragarse todo lo demás». Cree firmemente en lo que has visto, aun cuando el camino hacia los lugares altos te parezca oscuro y dudes de si estarás siguiendo la senda correcta. Recuerda la promesa. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: «Este es el camino, andad por él y no tuerzas a la izquierda ni a la derecha».
Andad siempre hacia adelante a lo largo de todo el camino de la obediencia, tanto como sepáis, hasta que yo intervenga, aun cuando os parezca que estáis siendo guiadas por donde más teméis y por donde supondríais que yo nunca sería capaz de enviaros. Y continuó diciendo: recuerda, miedosa, lo que has visto en las alturas antes de que descendiera la niebla. Nunca dudes de que los lugares altos están allí, formando un techo sobre ti, y puedes estar segura de que pase lo que pase, yo te llevaré puntualmente al lugar donde te he prometido. Cuando terminó de hablar, se hizo otra abertura en la cortina de niebla, de modo que uno de los picos de los lugares altos destacaba en medio del cielo azul, brillando majestuosamente frente a sus ojos. Antes de que la cortina de niebla se cerrara otra vez, Miedosa se agachó y recogió algunas gencianas que crecían a sus pies, como un recuerdo de lo que había visto, diciendo para sí: estas florecillas crecen actualmente en los declives más bajos de los lugares altos y son una señal segura de que, aunque los picos sean a veces invisibles temporalmente, están allí y continúan estando todo el tiempo. El último día que pasaron en ese lugar, el pastor hizo algo ciertamente maravilloso. Tomó a Miedosa aparte y la llevó a la cima de uno de los lugares altos, en el mismo reino del amor, a un pico muy alto de un blanco deslumbrante que se alzaba como un gran trono en medio de otros picos agrupados a su alrededor. Allí arriba, en la cumbre de la montaña, él se transfiguró delante de ella en la figura de un rey. Entonces Miedosa pudo comprobar con sus propios ojos lo que ya había presentido todo el tiempo, que él no era un simple pastor, sino el rey del reino del amor. Lo vio vestido con una vestidura blanca, radiante de fulgor y pureza, y sobre ella una túnica púrpura, azul y escarlata, adornada con tachones de oro y preciosas gemas. En su cabeza llevaba la corona real, pero cuando Miedosa se inclinó y se arrodilló a sus pies para adorarle, vio que su rostro era exactamente al del pastor, a quien tanto amaba y había seguido desde los valles hasta los lugares altos. Sus ojos eran los mismos, seguían llenos de amor y ternura, pero también de fortaleza, poder y autoridad. Alargando su mano sin decir ni una palabra, él la levantó y la condujo a un lugar en la parte más alta del pináculo, desde donde podían mirar alrededor al reino que les circundaba. Allí, a su lado, inmensamente feliz, aunque un poco aturdida ante tantas maravillas, Miedosa contempló el reino del amor. Lejos, muy lejos, allá abajo, estaban los valles y las planicies, el gran mar y el desierto. Le pareció distinguir a lo lejos el valle de la humillación y sombra de muerte, donde había vivido por tan largo tiempo y donde había conocido y aprendido por vez primera del pastor. Pero de eso hacía ya tanto tiempo que era como recordar otra existencia. A su alrededor y en todas las direcciones estaban los picos nevados de los lugares altos. Pudo ver que las bases de estas montañas eran extremadamente empinadas y estaban recubiertas de bosques. Dondequiera que miraba en esta estación del año, las laderas estaban cubiertas de flores blancas, en cuyos pétalos casi transparentes el sol brillaba, haciéndolas lucir de un blanco refulgente. En el corazón de cada flor había una corona de un tono dorado. Estas huestes de flores blanquísimas perfumaban los declives de los lugares altos con un perfume tan exquisito y dulce que nadie lo había aspirado antes. Todas tenían sus corolas en dirección hacia abajo de las montañas, como si estuvieran mirando a los valles. Había tanta multitud de ellas que eran incontables, como una gran nube de testigos, todas inclinándose para mirar lo que sucedía en el mundo allí abajo. Por donde pasaba el rey y sus acompañantes, estas flores blancas se inclinaban debajo de sus pies y se volvían a levantar,
abiertas e inmaculadas, pero exhalando un perfume aún más rico y delicado que antes. En el extremo del pináculo al que la había llevado había un altar de oro puro, que a la luz del sol brillaba con tal esplendor que Miedosa no pudo mirarlo, sino que tuvo que apartar sus ojos de él rápidamente, aunque percibió que había en él un fuego ardiendo y una nube de humo perfumado como incienso. Entonces el rey le dijo que se arrodillara. Con unas tenazas agarró un trozo de carbón encendido del altar y tocándola con él le dijo: «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Isaías 6:7. A Miedosa le pareció que una llama de fuego, hermosa y terrible a la vez, traspasaba todo su ser. Entonces perdió el conocimiento y no recordó nada más. Cuando volvió en sí, comprobó que el pastor la llevaba en brazos, de regreso a los peñascos inferiores donde estaba la frontera. Las vestiduras reales y la corona habían desaparecido, pero permanecía en él la expresión de su rostro y la mirada de supremo poder y autoridad. Sobre ellos se alzaban nítidos los altos picos, mientras que más hacia abajo todo estaba envuelto en la neblina. Cuando vio que estaba ya suficientemente recuperada, el pastor la tomó de la mano y caminaron juntos dentro de la niebla blanca, a través de un pequeño bosque donde los árboles eran apenas visibles y no había ningún otro sonido sino el caer de las gotas de agua contra el suelo. De pronto, en medio del bosque, un pájaro rompió el silencio con una bella canción. Debido a la niebla, no podían verlo, pero la avecilla repetía con fuerza y con un tono indescriptiblemente melodioso las mismas notas una y otra vez. Parecían formar una frase que se repetía constantemente, siempre con un trino más alto al finalizar que sonaba como una breve carcajada. A Miedosa le pareció que la canción que cantaba era esta: «Él ha obtenido la victoria. Él ha obtenido la victoria». El bosque repicaba con las alegres notas y ambos permanecieron quietos entre los árboles durante un tiempo para poder escuchar más tranquilamente. «Miedosa», dijo el pastor, «has tenido una visión anticipada del reino al cual voy a llevarte. Mañana tú y tus compañeras iniciaréis la última etapa de vuestro viaje que os llevará allí arriba». Entonces, con mucha ternura, le habló palabras que parecían demasiado gloriosas para ser verdad. «Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo». Apocalipsis 3, 8 al 12. Fue entonces cuando Miedosa cobró coraje para atreverse a preguntarle algo que nunca se había atrevido a preguntarle antes. Con su mano puesta en la de él, le dijo: «Mi señor, ¿puedo preguntarte algo? ¿Es que se está aproximando el tiempo en que se cumplirá la promesa que me has dado?». Él le respondió muy gentilmente y con evidente gozo: «Sí, el tiempo se está acercando. Atrévete a comenzar a ser feliz. Si sigues adelante por la senda que está ante ti, pronto recibirás la promesa y yo te daré el deseo de tu corazón. Ahora el día no está muy lejano, Miedosa». Ambos se quedaron un tiempo en el bosque lleno de neblina. Ella temblando de esperanza e incapaz de pronunciar una palabra, adorando y preguntándose si había tenido una visión o si todo eso le había sucedido realmente. En el rostro del pastor había una mirada que ella no hubiera podido entender aunque la hubiera visto, pero estaba demasiado deslumbrada de felicidad para mirarle.
En lo alto, sobre los árboles húmedos, el pequeño pajarito seguía cantando su alegre canción. Él ha obtenido la victoria. Y luego rompía en gorjeos y trinos. ¡Hurra! 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 Poco después estaban de nuevo abajo, en las praderas, donde les aguardaban Pena y su hermana Contrariedad. Era el momento de proseguir su viaje, pero después de que el pastor las hubo bendecido y se marchaba ya para seguir por su camino, Contrariedad y Pena se arrodillaron de pronto ante él y le preguntaron dulcemente: «Señor, ¿qué lugar es este donde hemos estado reposando y disfrutando durante estos días pasados?». Él contestó muy pausadamente: «Este es el lugar al que llevo a mis amados, para que puedan ser ungidos en preparación para su sepultura». Pero Miedosa no llegó a escuchar estas palabras, pues caminaba algo más adelante, repitiendo una y otra vez: «Me ha dicho, atrévete a comenzar a ser feliz, porque ahora el tiempo está cercano y yo te daré el deseo de tu corazón». Aquí terminamos el capítulo 14. Este Valle de la Unción es donde podemos disfrutar y deleitarnos en la presencia de Dios. Allí podemos disfrutar un poquito de lo que gozaremos por la eternidad. Es allí donde somos preparados para la sepultura, para la muerte de nosotros mismos, para ese morir continuo a nosotros y ser derramados en el servicio para Dios. Abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción del libro completo. Que Dios te bendiga.